Hola Irene, de nuevo. Hola Marisa, qué lindo verte. Estamos acá de nuevo para seguir charlando sobre las estrategias exitosas. Me hizo pensar esto último a que por ahí las respuestas quizás que nos dé el alma podrían estar en los sueños, ¿no? Mira qué interesante, siempre Marisa. Sí, el inconsciente supura, como digo yo en los sueños. Otra vez. Ay, mira lo que soñé, mira lo que soñé. ¿Qué te dice el sueño? ¿Qué te dice el síntoma? Tenemos que ir pescando todas esas manifestaciones del inconsciente. Dan mucha información. Sí, lo complejo es como ir armando ese rompecabezas, ¿no? Sí, que cuesta. Nada, cambia tu creencia hoy y listo. Las regresiones también sirven para ver el camino del alma, claramente. Pero no estoy de acuerdo con que porque hago una regresión sane o porque hago una regresión encuentro un dato. Pero, a ver, el síntoma lo tengo y tengo que hacer algo con eso hoy. Que me interesa, sí, me encanta, pero no me parece también reparador o sanador o transmutador el hecho de hacer una regresión. Me pueden dar caminos o comprensiones de por qué estoy transitando esto. Pero con eso no, nada, decidí qué vas a hacer con ese síntoma, ¿no? Claro, y enfocarte en el presente, ¿no? Sobre todo en el hoy. Todo el tiempo. ¿A qué hora qué vas a hacer con eso? ¿Fuiste a los médicos? ¿No fuiste a los médicos? ¿Vas a ir? ¿No vas a ir? ¿Te hiciste el estudio? ¿No te hiciste el estudio? ¿Qué haces con el síntoma? ¿Cómo te sentís? Porque lo más importante es cómo se siente el paciente con el síntoma. Es fundamental lo que pasa con lo que me pasa. Claro. No, lo que me pasa con lo que pasa. ¿Sí? Lo fundamental es eso. Totalmente. Tenés miedo, tenés angustia, te preocupa. ¿Qué te pasa con los síntomas, Melissa? Y depende que uno esté sintiendo, ¿no? Si tiene estrés, si tiene ansiedad, si tiene falta de apetito, Todo eso. no sé, estás irritable, no tenés ganas de salir. Todo eso. Eso es lo que importa el síntoma. Después hay que ocuparse del síntoma. Sí, claro que sí. Sí, claro que Totalmente. sí. ¿Hay que ocuparse del síntoma? Sí. Pero después decime qué te dice el síntoma y qué te pasa a vos con el síntoma. Es toda esa búsqueda. En la vida integrativa que hago es como, ¿qué pasa con lo biológico? Bueno, ok, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a tomar algo? No, te estás tratando, ¿no? De lo biológico pasó a lo mental. ¿Por qué crees que pueda pasar esto? ¿Por qué crees que puede estar pasando? Voy a lo emocional, ¿no? Bueno, ¿y qué sentís con esto que te pasa? Claro. Y después voy al alma. Integro todo. Voy al alma. Un enfoque bien, yo diría que es bien completo. Bien completo. No se puede seguir fraccionando al individuo en pedazos. Claramente, como decíamos antes, Marisa, hoy el integrativo está muy de moda. Como te contaba hace años que lo conozco, que estudié. En el 2012 fui disertante en el primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa acá en la Argentina. Gente de primer nivel realmente, que estaba, menos yo. Es muy interesante, lo que pasa que es otra vez una contracultura, porque lo que queremos salir es de que me siga la medicina fraccionando. El cardiólogo, el neumonólogo, el neurólogo, el traumatólogo de pie no es el mismo que el traumatólogo de mano, no es el mismo que el traumatólogo de columna. Digo, ¿hasta cuántos pedacitos más me van a separar? Y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, después tener el cardiólogo que te atiende a los adultos mayores, después tener el que es especialista en los niños, y así si querés. El especialista en esta patología específica. Fíjate que hoy las especialidades están además divididas en especialidades. Sí. Según la patología. Este médico es especialista en esta patología de cardiología. Este especialista es especialista en esta patología de pulmón. ¿Atienden patología? ¡Epa! Llegamos a un lugar que nos dividimos y nos fraccionamos en tantos pedazos que los médicos atienden patologías, no atienden personas. Y entonces metemos a todas las personas, como decíamos al principio, metemos a todas las personas dentro de los estándares de esa patología. Llegamos a eso. Terrible. Sí, es terrible porque no estás haciendo la mirada de esa persona, de ese ser biológico que es completamente complejo y no lo estás mirando en esa complejidad que es sumamente grande, ¿no? Ok, como siempre evolucionamos, como digo yo, de un extremo al otro, ¿no? Siempre, ¿no? Vamos de un extremo al otro.
Por eso pasamos, como digo, de los sometidos a los sometedores, ¿no? Y bueno, con esto está pasando lo mismo, con la medicina está pasando lo mismo en el hecho que de pasar de fraccionarnos en mini patologías, digamos ahora, ya en Sí. pedacitos, en mini patologías, y tenemos que llegar al otro extremo donde tenemos que empezar a integrar al ser humano que está padeciendo un síntoma. ¿Entendés qué diferente que es pensar en un especialista que se especializa en una enfermedad, en una patología y que tengo que meter a todos ahí, a pensar en un ser integrado que tiene un síntoma, sacando las enfermedades del alma? Tiene un síntoma, punto. Bueno, no así, así como la cabeza Sí. da la vuelta, no sé, de cerebrales a las personas para que puedan comprender lo que digo. Re contracultura, obvio que es contracultura. Y se puede, se puede. Y hay éxito, sí. ¿Por qué? Porque hay mejor calidad de vida. Acuérdate que el éxito en mi terapéutica es mejor calidad de vida. El éxito es mejor calidad de vida. Sí, de hecho eso tus mismos pacientes, ¿no? Lo plasman en cada encuentro que tienen con vos y de hecho vos también, ¿no? Ves eso en ellos, entonces digo, no es algo que solamente lo mencionen, sino de que vos... No, es pura experiencia. Lo veo en mis pacientes y lo veo en mí, Marisa. Yo también soy un ser humano. Sí, Como le digo a mis pacientes, yo soy un ser humano padeciente como vos. Simplemente tengo más recursos para salir del lugar que estás. Pero yo también me caigo y me levanto y fluctúo. Y tengo mis síntomas y tengo mis dolores y mis preocupaciones y mis miedos y mis todo, pero salgo. Me corro, fluctúo, ¿sí? Vivo mis emociones, las escucho. Es experiencia. Por eso lo que a mí me gusta fundamentalmente de lo que hago es que está basado en la experiencia de mis pacientes y en la mía. Si no funcionó para nadie, ni te cuento, porque no funciona, ¿para qué te voy a contar? claro. Yo lo que te cuento es porque funciona, que en todo, bueno, en casi todo, bueno, en el que pudo hacerse cargo, bueno, el que salió de víctima, funcionó, el que se pudo enganchar con la abundancia. Yo tengo pacientes, hay una pacientita que quiero muchísimo, que me empezó a consultar por nada, porque tiene mucho miedo a las enfermedades, vive corriendo atrás de las enfermedades. Y el otro día me decía, ¿sabes que no uso más la medicación para la alergia? No le digo, me parece un bicho raro, también fue muy rápido. Me dice, no, no te quiero decir que no tenga un poco de estornudo, que me empiece a toser, pero yo ya no uso más y se pasa. Ahora, yo encaré específicamente el trato de su alergia y fuimos por la alergia y entonces vimos qué le producía alergia y fuimos al trauma infantil donde hizo, según dice Hammer, el Trax. Nada que ver, no hice nada de eso. Claro. Tu camino fue otro. Este funciona para todo. Después voy a ver sus síntomas, porque la alergia, no digo que no, la macro, la micro, siempre vuelvo al paciente. Claro. Ella estaba sorprendida y yo te digo, siempre se más sorprendida que ella. En 2 meses se lavó el cerebro. Bien, qué bueno. Pero no es mejor que estar con miedo o llevando el puff para meterse, o el puff, como le llama ella. Con algunos, el puff o el puff. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Mejor calidad de vida? Sí. ¿Cómo? Confiando, fluctuando y agradeciendo. Ya está, listo, me voy. Cierro aquí. Cierra el consultorio. Después, bueno, también nosotras charlamos, esto me parece que ya es como el cierre, lo que tiene que ver con los mecanismos de defensa. ¿Qué te referís vos? Si tiene que ver con el propio paciente o desde dónde sale, digamos, El tema del mecanismo de defensa. Bien. Siempre, desde muy pequeños, armamos lo que llamamos mecanismos de defensa. El doctor Hammer se refería a constelaciones cerebrales, que yo dije que sus constelaciones cerebrales eran mecanismos de defensa para la psicología. ¿Por qué generamos mecanismos de defensa? Para defendernos de qué, de algo. Por algo le pusieron mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, Sí. ¿está bueno los mecanismos de defensa? Están bárbaros.
también tengo una mirada positiva frente al mecanismo de defensa. Ay, es que generó este mecanismo de defensa que es tan malo. ¿Por qué jugamos todo es malo? Las emociones son malas, los mecanismos de defensa son malos. Todo es malo lo que me ocurre. El ego es malo. Creo que en el primero o el segundo capítulo del ego. Le digo, ¿por qué es malo? Al contrario, para mí genial que vos generaste un mecanismo de defensa, porque si vuelvo, mecanismo de defensa, es para la supervivencia. Entonces crees en lo que yo digo, que el cuerpo busca mecanismos de defensa para sobrevivir. Entonces, desde chiquito, cuando de chiquito pasaban cosas que por ahí me resultaban un poquito molestas, traumáticas o dolorosas, y como de niño uno no tiene la capacidad de simbolizar, decimos, de comprender el fenómeno, armamos mecanismos de defensa. Y con eso caminamos durante la vida sobreviviendo. Pero yo lo comparo a las muletas. Yo les digo a los pacientes, bien, te fracturaste la pierna, yeso, muleta. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Para que no te caigas de trompa. Para que puedas caminar. Para que puedas caminar y no te caigas. Ahora, cuando ya el hueso selló y la pierna está bien e hiciste tu rehabilitación, no necesitas más las muletas. Yo doy otro ejemplo que es un poquito más ridículo, como me gusta, irónico. Los pañales eran bárbaros. Funcionaban bárbaros mientras no tenías control de esfínteres. Pero cuando el control de esfínteres comenzó a funcionar, no te vas a dejar el pañal puesto. Arde, molesta, huele. Con los mecanismos de defensa pasan. Sirvió de supervivencia en un momento donde no tenías una estabilidad yoica que pudiera comprender la situación. Ahora, la historia es que somos adultos, readultos, y seguimos usando las muletas, el pañal y el mecanismo de defensa que utilicé en la infancia. ¿Cómo sacarlo? Hay muchas técnicas que sacan los mecanismos. Ahora vamos a dar ejemplos, porque te veo así con cara de... ¿Y qué son? ¿No? No, sí entiendo. ¿No? Ah, ok. Me estaba rascando un poco el ojo. Digo, hay técnicas para sacar los mecanismos de defensa. Y trabajan en el inconsciente y lo sacan. No es bueno. Porque es como que yo te saco las muletas cuando todavía tu hueso no está conforme a su estructura. No sé yo, la fractura. Claro. No es bueno, la verdad, que saquemos los pañales a los niños porque tienen que ir al jardín o porque nace el hermano cuando todavía no controla los esfínteres. Esto es lo mismo. Lo que yo tengo que trabajar es en el fortalecimiento yoico y después se cae, no hace falta usar la muleta. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, ¿cuáles? Y un montón, qué sé yo. O soy tímida, o soy fóbica y prefiero quedarme en mi casa, o intelectualizo todo para no sentir. Hay miles de mecanismos de defensa. Todos nombran algunos. La psicología tiene algunos ahí. Harvard tiene otros, pero digo, hay infinidad de recursos, latiguillos que yo utilizo en los momentos defensivos, cuando me estoy defendiendo. El que grita, se enoja, se va frente a algo que no le gustó. Es un mecanismo defensivo. No querer por ahí progresar, ¿no? Esto de no quiero progresar o no puedo crecer o porque procrastino, toda la temática que está de moda. Sí. Hay algo, es todo una justificación para no hacer lo que tengo que hacer. Es una justificación que es un mecanismo defensivo, es justificar. Yo digo, el único mecanismo defensivo general que hay, todos nos justificamos de las cosas que hacemos. Ah, no, pero yo hago esto por mis hijos, yo hago esto porque tengo que ayudar, o yo hago esto porque, bueno, a mí mis padres en la infancia me enseñaron. ¿Por qué haces esto? ¿Te está defendiendo de quién? Los que, qué sé yo, lloran todo el tiempo por cualquier cosa que le decís. No sé, hay infinidades. Pero siempre fíjate que vas a encontrar cualquier mecanismo de defensa en una justificación de por qué hago las cosas. Tenemos que trabajar con los mecanismos de defensa, con las creencias, pensar en la salud, con la confianza, con el aprender a fluir. Y el agradecer. Y el agradecer. Listo. Hasta aquí llegamos. Con esto y un bizcocho, ya tenés todo listo. Viví feliz, Marisa. A partir de ahora tenés todos los pilares que hacen a la vida plena.
a las estrategias exitosas. A las estrategias exitosas de la terapia biointegrativa. ¿Te gustó? Sí. ¡Qué cierre! Fue un cierre genial. Qué bueno, Irene, como siempre, ¿no? Más que un placer charlar con vos y nos estaremos encontrando en otra conversación. ¿A dónde? ¿Hacia dónde vamos, Marisa? ¿Qué viene en la próxima? ¿Qué se te ocurre? ¿Quieres meter pacientes? Me dijiste. Sí, estaría bueno hablar con los pacientes, así que si escuchan esto, lo estamos buscando. Te buscamos, se busca. ¿Y qué más? ¿Qué otros temas? Hablar, bueno, con los pacientes y después pensar en cómo, no sé, frases, por ejemplo, cotidianas que utilizamos y que por ahí, qué sentido tienen en la biología, ¿no? Mira, qué bueno. Sí, genial. Como siempre, una genia. Yo siempre les digo que los escucho hablar y yo manoteo así como quien caza una mosca. Esas frases. Impresionante, me encantó. Esas frases, se las cazo así en el aire. Como si fuera, para, esto que dijiste. Claro. ¿Esto cómo resuena? Y en general resuenan feísimo. No me vas a analizar, ¿no? Resuenan feo, porque o siempre me estoy culpando, o siempre me estoy agrediendo, o siempre estoy agrediendo, soy agresiva con el otro, o siempre estoy victimizándome en cada frase. Me encantó. Dale, ármalo y largamos por ahí. Bueno, así que vamos a seguir conversando y nos estaremos encontrando en el próximo capítulo. Besito.